Imaginemos por un momento la típica cámara acorazada de un banco tradicional de mediados del siglo XX. Sí, la clásica imagen de las películas, claro. Exacto. Tenemos paredes de acero macizo de, no sé, 1 metro de grosor, cerraduras que solo se abren con un temporizador mecánico Y y... los guardias de seguridad armados en la única puerta de entrada. Eso es. Es un sistema físico, binario y, sobre todo, comprensible. Se sabe exactamente qué hay dentro, quién tiene la llave y a qué hora se puede acceder. O es seguro o no lo es. Claro, es que ese es el paradigma clásico de la contención. Toda la arquitectura de defensa se basaba en establecer un perímetro duro. Un muro, básicamente. Exacto, un muro. Lo que está dentro es de confianza, lo que está fuera es una amenaza. Todo es visible, táctil y predecible. Veda, al ecosistema digital de este año, de 2026, la física entera de esa estructura colapsa. Se viene abajo completamente, sí. De repente, las paredes de acero cambian de forma y ubicación cada milisegundo. Las llaves ya no las tienen 3 gerentes del banco, sino millones de entidades invisibles. Y fragmentos de código que nadie recuerda haber programado, fíjate. Totalmente. Y el guardia de seguridad ya no es un humano mirando cámaras, sino un algoritmo que intenta deducir quién es amigo y quién es enemigo a la velocidad de la luz. Es decir, el concepto tradicional de lo que entendíamos por seguridad informática, pues simplemente se ha hecho añicos. Ya no existe. No, la ruptura de ese modelo es total. Ya no se trata de proteger un castillo estático. El desafío actual es intentar gobernar un organismo vivo, mutante y que está distribuido por todo el planeta. Y las consecuencias de perder el control de ese organismo son absolutamente paralizantes para la economía global. Así que damos la bienvenida a nuestra audiencia a esta exploración detallada. Una edición muy especial, desde luego. Sí, una edición especial en español donde nuestra misión hoy es comprender a fondo el panorama actual del CISO, es decir, del Director de Seguridad de la Información. Y para establecer la escala del problema hay que dar un dato escalofriante. A ver, Las proyecciones indican que los costes globales causados por el secuestro de datos, el famoso ransomware, van a rozar la cifra de 275.000 millones de dólares solo este año. madre mía. ¿Es una barbaridad? Es astronómico. Por eso hoy vamos a entender cómo la inteligencia artificial autónoma, una avalancha de nuevas leyes y una presión financiera bestial han transformado la ciberseguridad por completo. Es que ha dejado de ser un problema técnico del Departamento de Informática, claro. Exacto. Ha pasado a ser la preocupación central de supervivencia corporativa. Y bueno, antes de entrar en materia, queremos agradecer profundamente a los patrocinadores que hacen posible esta conversación, que son www.cisomarketplace.com y www.cisomarketplace.services. Estupendo. Pues mira, es una evolución fascinante porque para entender cómo ha mutado el rol de liderazgo en seguridad, primero hay que diseccionar cómo ha mutado el arma de los atacantes. Claro, la causa y el efecto. Eso es. Durante mucho tiempo pensamos en la inteligencia artificial como un asistente glorificado, ¿sabes? Una herramienta útil para redactar correos de phishing un poco más convincentes. O para escribir código malicioso más rápido, ¿no? Sí, sí. Pero el cambio drástico aquí es que la IA ha dejado de ser una simple herramienta. Ahora mismo es la infraestructura del ataque en sí misma. O sea, es como si la industria del cibercrimen hubiera pasado por su propia revolución industrial. Me gusta esa analogía, sí. Históricamente, encontrar una vulnerabilidad y explotarla era un trabajo casi artesanal. Un grupo de personas tecleando, buscando una puerta trasera, elaborando una estrategia paso a paso. Trabajo manual, puro y duro. Pero ahora la conversación gira en torno a la IA agéntica. Y aquí es donde necesito entender la mecánica real, porque suena a ciencia ficción. ¿Qué diferencia un modelo de lenguaje normal de esta IA agéntica que está causando tantos estragos? Pues mira, la diferencia fundamental radica en la autonomía y en la capacidad de usar herramientas por sí sola. Es decir, que no espera que tú le des al intro. Exacto. Un modelo generativo normal, el que todos conocemos, espera tus instrucciones, te devuelve un texto y ahí se para. Ya, hace su trabajo y listo. Eso es. Pero una IA agéntica recibe un objetivo final y ella solita diseña los pasos para llegar hasta ahí. Un grupo criminal ya no necesita coordinar un equipo de 20 hackers. Ostras. Simplemente se lo piden a la máquina, tal cual. Le dicen a su agente de IA algo como infiltra esta red hospitalaria y despliega el secuestro de datos. Y el agente empieza a hacer el reconocimiento de forma totalmente autónoma.
¿Y si se encuentra con un cortafuegos o un antivirus? Pues si encuentra un control de seguridad, reescribe su propio código en tiempo real para evadir la detección. Madre mía. Si necesita una contraseña, interactúa con otras herramientas de la dark web para descifrarla. O sea, ejecuta una cadena de ataque completa adaptándose a los obstáculos a una velocidad que la mente humana simplemente no puede procesar. Wow. Estamos hablando de fábricas oscuras totalmente automatizadas que escupen ataques polimórficos las 24 horas del día. Sin descanso. Lo que resulta verdaderamente inquietante es que el problema no viene solo de los cibercriminales de fuera. Ah, no. El enemigo en casa. Exacto. Existe una crisis interna masiva con lo que las fuentes denominan agentes en la sombra. Ya no es el atacante externo súper sofisticado, es el contable del tercer piso intentando hacer su trabajo más rápido. Claro, el matiz aquí es la intención frente a la pura negligencia. Durante la última década, el dolor de cabeza de los equipos de seguridad era el famoso Shadow IT. Empleados usando aplicaciones en la nube que la empresa no había probado, ¿verdad? Eso es. Pero un agente en la sombra es exponencialmente más complejo. Imaginemos a un analista financiero que quiere optimizar su tiempo, pues para irse a casa antes. Lógico. Contrata por su cuenta un servicio de IA agéntica y le da acceso a su bandeja de entrada y al sistema de gestión de clientes para que le resuma contratos. Ouch. Ya le ha dado las llaves del reino. Exactamente. Este agente, operando de forma invisible para el equipo de seguridad, tiene ahora credenciales válidas. Si ese agente tiene un fallo lógico o si su desarrollador original sufre un hackeo, Esa herramienta de productividad se convierte instantáneamente en una tubería silenciosa por la que se roban años de propiedad intelectual. años. Y sin que salten ninguna alarma tradicional. O sea, le estamos dando las llaves de la cámara acorazada a entidades que ni siquiera están en nómina. Y esto, claro, enlaza directamente con la nueva realidad de las infraestructuras corporativas. Me refiero a las identidades no humanas. Los famosos NHIs, sí. Cuentas de servicio, claves de programación, agentes interactuando con otros agentes. Las máquinas que operan dentro de una red ya superan con creces al número de humanos. Por goleada, además. Si la identidad es el nuevo perímetro de seguridad, y la gran mayoría de esas identidades son líneas de código con privilegios administrativos que nunca cambian sus contraseñas, pues el riesgo es infinito. Precisamente. Y ante este escenario, la conclusión lógica a la que está llegando la industria es que la única forma de combatir a una máquina autónoma ofensiva, Es con una máquina autónoma defensiva, supongo. eso es. Aquí es donde nacen los Centros de Operaciones de Seguridad, los SOC, de naturaleza agéntica. Usar IA para neutralizar a la IA. Ya. Pero aquí tengo que plantear una duda estructural que me ronda la cabeza. A ver. Si la velocidad de los ataques nos obliga a despedir, digamos, la arquitectura de defensa humana y le entregamos las riendas a sistemas manejados por IA que detectan, aíslan redes y neutralizan amenazas sin consultarnos, ¿Sí? ¿no estamos simplemente sacando a los humanos de la ecuación y cruzando los dedos para que nuestro algoritmo sea un poco más listo que el de los criminales? Suena una caja negra donde ya no entendemos cómo nos defendemos. Bueno, a ver, no es tanto cruzar los dedos, sino aceptar una cruda realidad matemática. ¿Matemática en qué sentido? Un agente atacante puede entrar en un servidor, cruzar datos, escalar privilegios y moverse a otro departamento en cuestión de milisegundos. Un analista humano, por muy brillante que sea, tarda minutos u horas solo en leer la alerta de seguridad, claro, hasta que se toma el café, lee la pantalla, comprende el contexto y decide si es una falsa alarma o no. Exacto. El tiempo de reacción humano ha quedado obsoleto para el combate cuerpo a cuerpo digital. Un SOC agéntico no elimina el factor humano, pero redefine drásticamente su posición en el tablero. Entiendo. La máquina hace el trabajo sucio y rápido. Eso es. La IA asume la correlación masiva de millones de eventos por segundo y la contención táctica inmediata. Esto eleva a los analistas humanos. Dejan de ser soldados de infantería disparando alertas individuales. Para convertirse en generales. Exactamente. Generales que supervisan la estrategia general, la ética de la respuesta y la arquitectura del campo de batalla. De soldado a general. Esa es la transición clave de la que hablan los informes. Y precisamente por esa metamorfosis, el rol del comandante en jefe de esta operación, que es el CISO, ha tenido que sufrir una evolución brutal. Totalmente necesaria, además.
Porque claro, si la guerra cibernética ocurre a la velocidad de la luz entre máquinas, la respuesta humana tiene que desvincularse de lo táctico, tiene que volverse estratégica, orientada puramente al negocio y a las finanzas. Ya no vale con saber configurar un router. Exacto. El CISO ya no puede ser el técnico brillante encerrado en el cuarto de servidores, en el sótano. Tiene que sentarse en la junta directiva. De hecho, casi la mitad de los responsables de seguridad en las grandes corporaciones hoy ostentan títulos de vicepresidente ejecutivo. Y fíjate que ese cambio de nomenclatura viene acompañado de una ruptura muy necesaria en la jerarquía corporativa tradicional. ¿Te refieres a quién le rinden cuentas? Sí, porque durante mucho tiempo la norma era que el CISO reportara directamente al CIO, el director de sistemas de información. Pero esa estructura albergaba un peligroso conflicto de intereses que a día de hoy resulta insostenible. Claro, porque la analogía perfecta para explicar esa jerarquía, que leí el otro día, es imaginar que el inspector de sanidad de un restaurante le tiene que reportar directamente al gerente del establecimiento. Es una comparación dolorosamente precisa, ¿sí? Es que los incentivos están completamente enfrentados. El gerente tiene sus bonos atados a la velocidad con la que salen los platos, a reducir costes y a mantener la cocina funcionando a tope. Y el inspector, por el contrario, tiene la obligación de detener toda la operación y cerrar la cocina si encuentra carne en mal estado. Eso es. Y si el inspector le reporta al gerente, pues es muy probable que el riesgo sanitario se minimice o se oculte en un cajón para no afectar la caja de ese día. Pues en la empresa pasa igual. El CIO busca innovación rápida, despliegue de software en tiempo récord y máxima disponibilidad de los sistemas. Que nada se caiga. Claro. Pero el CISO está ahí para identificar riesgos, que muy a menudo exigen retrasar el lanzamiento de un producto estrella para reescribir código, o requieren gastar millones de euros en parches de seguridad que no van a generar ni un euro de ingresos nuevos. Por eso, en 2026 la estructura exige que el CISO reporte directamente al CEO o al Consejo de Administración, ¿no? Necesariamente. Necesitan tener lo que se conoce como derechos de decisión, es decir, la autoridad indiscutible para vetar la compra de una empresa si su arquitectura es vulnerable. O para desconectar a un proveedor clave si no cumple los estándares, claro. Pero, a ver, para que un consejo de administración, que está formado por expertos en negocios y no en redes neuronales, le otorgue ese poder de veto a un CISO, el lenguaje tiene que cambiar. Radicalmente. No pueden entrar a la sala de juntas hablando de configuraciones de cortafuegos. Ni de actualizaciones de firmware. Y aquí es donde la mecánica de la cuantificación del riesgo cibernético, lo que llaman CRQ, me resulta fascinante en estos informes. Es que es el puente entre los dos mundos. Pero ¿cómo se logra? ¿Cómo traduces la posibilidad técnica de que un hacker explote una vulnerabilidad en un servidor a un número exacto de euros que convenza a una junta directiva a la que solo le importan los márgenes de beneficio? Pues se logra abandonando las métricas de miedo, de asustar al jefe y adoptando la estadística financiera pura. Históricamente se presentaban mapas de calor, tipo, este riesgo es rojo, este es amarillo. Que son muy visuales, pero no dicen mucho, la verdad. Claro, eso no sirve para tomar decisiones de inversión reales. Hoy, herramientas apoyadas en modelos como FAIR utilizan simulaciones de Monte Carlo. Explícanos un poco eso de forma sencilla. El mecanismo consiste en ejecutar decenas de miles de escenarios posibles de un ataque basándose en datos históricos. El CISO ya no dice, tenemos una vulnerabilidad crítica en la pasarela de pagos. Pánico total. ¿Qué dice entonces? Dice algo como, hemos simulado este vector de ataque 10.000 veces. Si un agente malicioso tumba este sistema, que procesa cientos de miles de dólares por hora, el tiempo de inactividad, sumado al coste forense de recuperación y la caída en bolsa, nos da un impacto financiero probable de 4 millones. ¡Ostras! ¿Ya le has puesto una etiqueta de precio? Exacto. Y remata diciendo, por tanto, invertir $500,000 ahora para blindar esta red tiene un retorno de inversión demostrable matemáticamente. Claro. Convierten la incertidumbre técnica en un cálculo de riesgo y beneficio que cualquier director financiero puede firmar sin pestañear. Es el lenguaje del capital aplicado al caos del código. Tal cual. Por cierto, para aquellas organizaciones que nos estén escuchando y busquen las plataformas y el talento necesario para implementar precisamente estos modelos avanzados de riesgo cuantificado, recordamos que www.cisomarketplace.com centraliza los recursos indispensables para liderar esta transformación. Es una herramienta fantástica para ese salto estratégico, sin duda. Totalmente. Y ojo, esta transformación numérica es vital porque, aunque las juntas directivas reaccionan a las pérdidas financieras, hay algo a lo que reaccionan aún más rápido.
Ya sé por dónde vas. A la amenaza de ir a la cárcel. Exacto. Hemos entrado de lleno en un tsunami regulatorio brutal. La maduración de las leyes es el otro gran motor de este año 2026. Los consejos de administración ya no escuchan solo por el impacto en el balance general, sino porque los organismos reguladores han afilado sus herramientas y van en serio. Ya no son recomendaciones, ¿verdad? Para nada. En el entorno europeo, regulaciones gigantescas como NIS2 y DORA han pasado de ser debates legislativos a ser mandatos de cumplimiento estricto. Y no hablamos de sugerencias de buenas prácticas, sino de imposiciones con plazos de reacción que rozan lo imposible. La mecánica de esos plazos es lo que resulta verdaderamente abrumador cuando lees los informes. Por ejemplo, DORA, que supervisa la resiliencia en el sector financiero, exige que un incidente grave se notifique a las autoridades en un plazo inicial de tan solo 4 horas. 4 horas, sí. Reloj en mano. Y NIS2, para infraestructuras críticas, requiere una alerta temprana en 24 horas. A ver, es como si saltara la alarma de incendios de un rascacielos corporativo y en lugar de simplemente evacuar al personal e intentar apagar las llamas, la ley te exigiera otra cosa. Que les des explicaciones mientras arde. Literalmente. Mientras el edificio arde, la empresa tiene solo 4 horas para entregarle al gobierno un plano arquitectónico detallado explicando la causa exacta de la ignición, los sistemas afectados y el plan de contención. Todo a la vez. Y el problema fundamental, volviendo a esa analogía, es que no se puede construir ese plano arquitectónico mientras el fuego consume la sala de servidores. Es humanamente imposible. La única forma de cumplir con un plazo de 4 horas es tener una visibilidad absoluta y automatizada de la red antes de que ocurra el incidente. Si una empresa no cuenta con esa telemetría avanzada, el incumplimiento es automático. Y las multas no son ninguna broma, ¿no? ¿Qué va? Las sanciones asociadas a normativas como NIS2 pueden alcanzar el 2% de la facturación global de la compañía o decenas de millones de euros, la cifra que sea mayor. Madre mía. Pero bueno, aunque una multa millonaria asusta a cualquier empresa, el verdadero cambio tectónico en la mentalidad directiva es la responsabilidad personal, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Ese es el factor que ha erradicado por completo la complacencia en las salas de juntas. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que las nuevas arquitecturas legales permiten levantar el velo corporativo. Los directores ejecutivos y los miembros de la Junta ahora se enfrentan a sanciones económicas pagadas de su propio patrimonio personal. ¡Auch! De su propio bolsillo. De su bolsillo. Y además a la inhabilitación legal para ejercer cargos directivos en el futuro e incluso responsabilidades penales en casos de negligencia cibernética grave. Pueden acabar en la cárcel. O sea, ya no pueden escudarse diciendo, uy, es que el departamento de informática no nos avisó de que había un virus. La sentencia ha dejado de ser una defensa legal válida frente a un juez. Y esta presión monumental es la que está forzando la adopción acelerada del modelo de confianza cero, el famoso Zero Trust. Claro, ya no es una simple etiqueta comercial para vender software. No. Es una exigencia fundamental para demostrar la debida diligencia ante un tribunal o un regulador. Si no tienes Zero Trust, es negligencia. Pues detengámonos en Zero Trust un momento, porque es un concepto que se lanza constantemente en reuniones, pero su mecanismo suele malinterpretarse bastante. Sí, la gente cree que es un producto. Exacto. Y no es una caja que compras y conectas al servidor. Es una filosofía arquitectónica que asume que el perímetro ha desaparecido por completo y que el enemigo, de hecho, ya está dentro de la red. Esa es la clave. En un modelo tradicional, si alguien pasaba la puerta principal con una credencial válida, tenía acceso libre a todos los pasillos del edificio. Con Zero Trust, la puerta principal no importa nada. Cada vez que un usuario intenta abrir la puerta de un despacho en ese pasillo, el sistema verifica en ese preciso milisegundo si su identidad es válida. Si el dispositivo que usa es seguro. Exacto. Y si tiene los permisos mínimos necesarios. Y lo más fuerte es que vuelve a hacer esa verificación 10 segundos después para la siguiente acción que intente hacer. Es la desconfianza institucionalizada a nivel de código. Es una definición excelente, la verdad. Y fíjate que el hecho de que Zero Trust asuma que la red ya está comprometida nos lleva al siguiente gran paradigma de este año. A ver. Si asumimos la intrusión de base y sabemos que los atacantes usan IA que muta en segundos y encima la ley te exige explicaciones en 4 horas, Sí. pues la idea histórica de la prevención total ha muerto. Es una fantasía. Es imposible bloquearlo todo. Claro. Entonces, ¿hacia dónde va la estrategia? Se ha volcado hacia la resiliencia operativa.
El objetivo principal ya no es construir un muro impenetrable que nadie pueda saltar, sino garantizar que, cuando el muro caiga, porque va a caer, la organización pueda sobrevivir al impacto. Sobrevivir mientras los sistemas se desmoronan a tu alrededor. Y aquí entra el concepto del negocio mínimo viable, o MVV por sus siglas en inglés, ¿no? Sí, el Minimum Viable Business. Consiste en la brutal tarea de mirar toda la infraestructura de una empresa y decidir, en frío, qué sistemas pueden morir y qué sistemas tienen que mantenerse respirando a toda costa para evitar la quiebra durante un ciberataque. Es una especie de triaje de urgencias de un hospital, pero aplicado a servidores. Exacto. Puede que una corporación tenga miles de aplicaciones para el día a día, pero si sufre un secuestro masivo de datos, el objetivo es restaurar únicamente, pongamos, las 3 aplicaciones centrales, en lo que llaman salas limpias. Que son entornos de nube completamente aislados e inmutables. Claro, entornos estériles para que la empresa siga operando aunque sea de forma súper precaria mientras los técnicos purgan el resto de la red corporativa. Y fíjate que esta capacidad de absorber el golpe y seguir operando ya no es solo una métrica interna para estar tranquilos, se ha convertido en un indicador de salud financiera externa. ¿En qué sentido? Pues que la ciberseguridad se ha integrado formalmente como un pilar dentro de los criterios ESG. Ya sabes, los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Ah, claro. Las agencias de calificación de riesgo, los auditores y los grandes inversores institucionales auditan la madurez cibernética con el mismo rigor con el que evalúan la huella de carbono de una empresa hoy en día. O sea, si una organización no puede demostrar resiliencia estructural, si un ataque puede detener su cadena de producción logística durante semanas, su calificación crediticia sufre. Directamente. Baja la nota y el coste de su deuda se dispara en los mercados. Es que es un riesgo sistémico, no un simple fallo informático. Y bueno, para aquellas organizaciones que necesitan diseñar, auditar y ejecutar este tipo de resiliencia operativa de grado militar en sus entornos, plataformas como www.seasonmarketplace.services se han vuelto verdaderos salvavidas estratégicos. Desde luego, tener ayuda externa especializada es vital hoy en día. Totalmente. Ahora bien, si gestionar la autonomía de la inteligencia artificial y la amenaza de penas de cárcel personales no fuera suficiente carga mental para los estrategas de seguridad actuales, agárrate porque el horizonte a medio plazo esconde una amenaza que podría romper los fundamentos mismos de Internet. Sí, ya estamos hablando de palabras mayores. Hablamos de la computación cuántica y el horizonte temporal de la próxima década, hacia 2030 o 2035. Este es, sin exagerar, el problema de infraestructura más colosal al que nos enfrentamos como sociedad digital. ¿Por qué? ¿Qué tienen de especial? Pues a ver, los ordenadores cuánticos no son simplemente ordenadores normales más rápidos, como cambiar de un coche a un avión. Operan bajo principios de la física cuántica, utilizando qubits que pueden existir en múltiples estados simultáneamente. Vale, entramos en territorio casi mágico. Sí, pero el peligro es muy real. Cuando alcancen la madurez comercial y la estabilidad necesaria, tendrán una capacidad de cálculo tan exponencial que les permitirá destrozar casi instantáneamente los algoritmos de criptografía que utilizamos hoy. O sea, la criptografía de clave pública que asegura todo el mundo digital actual. Exacto. Cada transferencia bancaria que hacemos, cada base de datos médica confidencial, cada secreto industrial, todo lo que consideramos seguro hoy será completamente transparente mañana. Para visualizar el mecanismo de por qué esto es tan devastador, pensemos en la encriptación actual como un laberinto gigantesco, ¿vale? Vale, me sirve la imagen. Para descifrar un archivo protegido con los estándares actuales, un superordenador clásico tendría que caminar por cada pasillo de ese laberinto, probando combinaciones, chocando contra paredes, un proceso que le llevaría literalmente millones de años. Por eso decimos que es seguro. Claro, matemáticamente inexpugnable en un tiempo razonable. Pero un ordenador cuántico no necesita caminar por el laberinto. Por su naturaleza probabilística, es como si un helicóptero se elevara por encima del laberinto y viera todas las rutas simultáneamente, encontrando la salida en una fracción de segundo. Es una analogía perfecta. La protección matemática desaparece de un plumazo. Pero a ver, si esta tecnología de los ordenadores cuánticos aún no está lista comercialmente, ¿por qué los líderes de seguridad tienen que gastar millones en 2026 para prepararse para algo que pasará en 10 años? Un fenómeno muy concreto y oscuro que se conoce en la industria como cosechar ahora, desencriptar después. Suena aterrador. Lo es. Los sindicatos criminales avanzados y los ciberejércitos patrocinados por estados
No están esperando de brazos cruzados a tener un ordenador cuántico operativo. Hoy en día están dedicados a robar y aspirar exabytes de información altamente confidencial que está fuertemente encriptada. La roban sin poder leerla. Exacto. Saben que hoy no pueden leerla, pero la almacenan en centros de datos oscuros, esperando pacientemente el día en que dispongan de ese helicóptero cuántico del que hablabas. ¡Ostras! Claro. Si la información que una empresa tiene hoy, como un diseño industrial o datos médicos, seguirá siendo confidencial e importante dentro de 10 años, el robo que sufren hoy ya es una brecha catastrófica. Aunque el impacto real tarde una década en manifestarse. Así es. Es una bomba de relojería silenciosa. Claro, ese almacenamiento masivo de datos cifrados obliga a que la transición defensiva comience hoy mismo. Entiendo que por eso la industria tiene que migrar hacia lo que los informes llaman criptografía postcuántica, o PQC. Sí, son nuevas familias de algoritmos matemáticos diseñados específicamente para resistir el ataque simultáneo de estas máquinas cuánticas. Pero la mecánica de cambiar el tipo de matemáticas que utiliza absolutamente toda la infraestructura global, eso no se hace pulsando un botón de actualizar en el ordenador, ¿verdad? ¿Qué más quisiéramos? En absoluto. Es un esfuerzo titánico, fíjate, porque la encriptación no está guardada en una sola carpeta, está entretejida en cada capa del código legado, en routers físicos, en aplicaciones móviles, en servidores que llevan 20 años funcionando sin apagarse. Es como intentar cambiar los cimientos de una casa mientras estás viviendo dentro. Exactamente. Por eso el primer paso que deben dar los CISO hoy es lograr lo que se llama criptoagilidad. ¿Criptoagilidad? Sí, tienen que desvincular los algoritmos de la infraestructura base, de modo que en el futuro puedan intercambiar un método de encriptación obsoleto por uno nuevo, sin tener que reescribir todo el software operativo de la corporación. Y ojo, solo el simple hecho de auditar dónde y cómo se está usando la criptografía hoy dentro de una empresa gigante. Suele llevar años de trabajo forense, imagino. Años, sí. Es un trabajo de chinos, como se suele decir, pero vital. Pues recapitulemos un momento la magnitud de la transformación que hemos analizado hoy porque es abrumadora. Sí, es un cambio de paradigma total. Hemos visto cómo los responsables de seguridad han dejado de ser administradores de redes en un sótano para convertirse en estrategas de alto nivel ejecutivo. Con asiento en la junta directiva, no lo olvidemos. Exacto. Deben traducir riesgos técnicos en probabilidades financieras a través de complejos modelos matemáticos como Montecarlo. Se enfrentan a una responsabilidad legal implacable que les exige respuestas detalladas en cuestión de horas. Y jugándose su propio patrimonio y libertad personal. Totalmente. Luchan en trincheras de milisegundos contra agentes autónomos de inteligencia artificial que reescriben su propio código sobre la marcha. Todo esto mientras, a la vez, intentan aislar y rediseñar los fundamentos matemáticos de su infraestructura global para sobrevivir al apocalipsis cuántico que viene en unos años. Casi nada, ¿eh? Es el trabajo más estresante del mundo corporativo ahora mismo. Sin duda. Y la relevancia de todo esto para quienes nos escuchan es ineludible. Porque, sin importar la industria, el tamaño de la corporación o el rincón del mundo desde el que se opere, toda entidad conectada es un nodo vital en la cadena de suministro digital global de hoy. ¿Es que estamos todos conectados? Eso es. La fragilidad de un proveedor logístico secundario en un pueblo de España es la puerta de entrada perfecta para colapsar una multinacional entera al otro lado del charco. Así es un efecto dominó constante. Y fíjate que todo esto nos lleva a una reflexión final que, si bien nace de los datos puramente técnicos de hoy, nos empuja hacia un territorio filosófico muy profundo. A ver, cuéntame. Pues mira, para contrarrestar la velocidad sobrehumana de los ataques automatizados, hemos aceptado que la única vía de supervivencia es entregar el control de nuestras defensas corporativas e infraestructuras críticas a agentes de inteligencia artificial. Lógico. Fuego contra fuego. Claro. Les damos el poder absoluto para cortar el acceso a redes enteras, aislar sistemas hospitalarios y tomar decisiones de contención drásticas en milisegundos. Pero a medida que estos sistemas de seguridad evolucionen por su cuenta y se vuelvan cada vez más opacos en su forma de procesar datos, Te entiendo. llegará el momento inevitable en el que los humanos perdamos por completo la capacidad de auditar, de comprender o incluso de anular las decisiones tácticas que la máquina ha tomado libremente para protegernos. ¡Wow! Es decir, ¿qué ocurre con la sociedad cuando el guardián digital se vuelve inescrutable para aquellos a los que, en teoría, debe proteger? Es una pregunta profundamente perturbadora que, sin ninguna duda, va a definir la arquitectura del poder y de la confianza en la próxima década. Bueno,
Queremos extender un último y profundo agradecimiento a nuestros patrocinadores www.cisomarketplace.com y www.cisomarketplace.services por hacer posible este nivel de inversión y de análisis. Ha sido un placer acompañaros en este viaje tan intenso. La próxima vez que nuestra audiencia piense en la seguridad de su información, recordemos que la bóveda del banco ya no es de acero estático, sino un laberinto en constante mutación, custodiado por máquinas que, quizá, ya no entiendan ni obedezcan nuestras órdenes. Hasta la próxima conversación.